Unos días después del cambio oficial de Distrito Federal a Ciudad de México, se inauguró en el antiguo Teatro de las Vizcaínas una maqueta monumental donde se hace saber a sus visitantes el privilegio y orgullo de vivir en una de las ciudades más pobladas del planeta, donde el milagro subsiste a pesar del desastre. Tuve el privilegio de nacer en el centro de la Ciudad de México, en el barrio de La Lagunilla, así llamado en nombre de la más pequeña, existente entre el Gran Lago Central de México y el de Nonualco Tlatelolco. Ser niño en el centro de una ciudad es amar sus cimientos y su origen. Ser de barrio es comprender la ciudad desde su ombligo. En su libro ya clásico, Imagen de la ciudad, Kevin Lynch establece 5 elementos para la lectura del espacio urbano. Por senderos, entiende los canales a través de los que el observador se mueve. Bordes son las fronteras entre dos lugares. Los distritos o barrios son las secciones que tienen aspectos bidimensionales y con un carácter común. Los nodos son los puntos en la ciudad que constituyen foco de tránsito y finalmente, por hitos, entiende los objetos que pueden ser percibidos desde varios ángulos y distancias. A partir de la sintaxis establecida por Lynch, he intentado hacer este mapa de mi ciudad. México concibió la certeza de que su traza repetía un orden mayor, el orden cósmico. Dentro del espacio religioso se levantaron los templos dedicados a las principales deidades. Fuera de él se decretó el establecimiento de barrios, cada uno de los cuales debería contar con su propio templo. México es una ciudad de piedras. Hablan las piedras, dice Luis Fernando Granados, para referirse a las arrojadas por los ciudadanos de a pie que se rebelaron contra la invasión estadounidense en septiembre de 1847. Habla la piedra monumental de la terrible Tlaltecutli, diosa de la tierra, cuya imagen fue descubierta el 2 de octubre de 2006 en la esquina de las calles Argentina y Guatemala. Hablan y respiran las piedras en todas las esquinas de una ciudad que concentra 3 culturas, la prehispánica, la virreinal y la llamada moderna. La sala mexica del Museo de Antropología muestra en su umbral, donde se adivinan las palpitaciones de la monumental Piedra del Sol, una frase en náhuatl cuya traducción es Gloria y fama de México Tenochtitlan. En el muro de la izquierda, palabras provenientes de los memoriales de Culhuacán enfatizan el anhelo de quienes, al fundar la ciudad, la concibieron eterna. En tanto que permanezca el mundo, no acabará la fama y la gloria de México Tenochtitlan. El problema comienza desde el nombre. Al llamar la Ciudad de México, el complemento adnominal otorga al mismo tiempo sentido de pertenencia y de dominio.
ciudad que pertenece a la nación de México o ciudad que exige el nombre del país entero? ¿Y el género? En fecha tan temprana como 1840, Guillermo Prieto no tiene duda en darle el género femenino. México es siempre hermosa. México, la hija gentil y opulenta del Nuevo Mundo. Joven caprichosa y desgraciada. Inquieta y decidiosa. Cortejada por la ambición extranjera y envilecida por la criminal apatía de sus hijos. Literatura, ciudad y paisaje. El orden de los factores altera el producto. Como entidad concebida para concentrar y repartir entre sus habitantes los más altos beneficios de la civilización, la ciudad es origen y receptáculo de la palabra. Ella es forjadora y acumuladora de historias. A semejanza de una cebolla o del propio planeta, da testimonio de las diversas capas que la conforman. El paisaje es el elemento que permite unir ciudad y palabra. Lo que distingue a nuestra ciudad es que fue construida sobre la base de lo destruido. Como advierte Ignacio Bernal, estos lagos son los creadores y destructores de los pueblos que produjeron. Generosos, todo han dado al hombre para quitárselo después bajo el lodazal. Ahora se encuentran secos y toman venganza de la ciudad que los ha destruido, haciendo de ella un barco que se hunde lentamente. ¿Qué hemos hecho con la ciudad en estos siglos? En 1469, unos años antes de la caída de la ciudad en manos de los españoles, el rey poeta Nezahualcóyotl había celebrado la transparencia del aire, que con el paso de los años adquiriría categoría de leyenda. Y en 1982, en el poema Tercera Tenochtitlan, Eduardo Lizalde traza un mapa visto desde el aire del nuevo monstruo engendrado por la modernidad. Cinco siglos separan a ambos poetas. 5 siglos en que se ha deteriorado la armonía entre el hombre y su entorno. Colorida, diáfana, en comunión con el dador de la vida, la de Nezahualcóyotl. Hostil, caótica, escriturada por el diablo, la de Lizalde. Poetas y viajeros de todos los tiempos han declarado sobre la urbe y su paisaje. Efraín Huerta, que escribe: no hay respeto ni para el aire que se respira. José Emilio Pacheco y nuestros vecinos distantes. Ayer el aire se limpió de pronto y aparecieron las montañas. En el año 2025, la Ciudad de México cumplirá 7 siglos de haber sido fundada por sus primeros habitantes. El paisaje de entonces no es el de ahora. La primera crónica urbana de nuestra literatura, escrita con el fin específico de serlo, es obra de un particular. Tratemos de reconstruir aquel domingo 5 de enero de 1840, en que un hombre que aún no cumple los 22 años de edad sale a la calle por la puerta izquierda del Palacio Nacional. Como es día festivo, su levita luce recién cepillada. Su atuendo
luce una corrección acorde con su trabajo como hombre cercano al presidente Anastasio Bustamante. Pero hoy descansa el empleado público y el poeta ejercerá otra profesión, la de observador profesional de su escenario nativo. Pasa lista a las misas que la ciudad ofrece a sus devotos. Ir a la iglesia es también la oportunidad de asistir al desfile de bellezas femeninas y atestiguar la riqueza cromática de los vestidos, acentuada por el sol de invierno. Nuestro hombre pasa después a los cafés, donde pedir cualquier cosa es pretexto para estudiar esa forma de ciudad privada que es el espacio público y cerrado, y donde un vaso de agua con hielo es un lujo superior al de una bebida etílica. Procede la hora de las visitas, las obligadas y las placenteras. Después, a las 4:30, desde el Paseo Nuevo de Bucareli, la ciudad ofrece el espectáculo gratuito, intenso e irrepetible de su crepúsculo. Llega la noche y nuestro hombre tiene aún ánimos para dirigirse al baile de la calle del Estanco Viejo. Seguramente se prolongará tanto que los asistentes guardarán celosamente el día de San Lunes, patrono de léperos, chinas y poetas. El anteriormente descrito es un día en la vida de Guillermo Prieto. Amparado por el seudónimo Don Benedetto, publica la crónica Costumbres Mexicanas un domingo. ¿Cómo logra el joven Prieto que su caminata se convierta en un suceso tan notable? Su pieza está concebida para instruir y divertir, y para que el desplazamiento del escritor a través de la ciudad tenga el carácter de viaje interior. Instruir y divertir. ¿Han cambiado estos dos fines nobilísimos y necesarios de la crónica en Carlos Monsiváis? ¿Acaso el más digno heredero de Guillermo Prieto? El que en los siglos XX y XXI tomó el pulso del acontecer callejero y convirtió la crónica en ensayo político, reclamo público y celebración colectiva. El cronista es el termómetro del acontecer ciudadano y su trabajo se adapta a los cambios de la ciudad que tiene la obligación de analizar. Por una estrecha calle empedrada de nombre San Ángelo, se ingresa a una urbe situada y sitiada en otro tiempo y otro espacio, la plaza de Chimalistac, que desde 1923 lleva el nombre de Federico Gamboa. No existe en la historia de las ciudades otro barrio que ostente entre los nombres de sus calles el de los protagonistas de una novela. Hipo y Santa, personajes creados por la imaginación de Gamboa, renacen cada mañana con la ciudad y el peso y el paso de sus habitantes. Los escenarios de Santa están plenamente diferenciados desde el punto de vista concreto y simbólico. El paraíso de la provincia en Chimalistac y el infierno de la capital. La capital de México, en 1903, la ciudad de Santa, llevaba casi un cuarto de siglo de vivir bajo el imperio de la luz eléctrica. Por la ciudad circulan los primeros automóviles. A pesar de que ya utilizan la energía eléctrica, los tranvías alternan con vehículos de sangre, como eran llamados los servidos por tracción animal. La población capitalina, que había permanecido casi invariable en su 250,000 de habitantes a lo largo del siglo XIX, alcanza a fines de la centuria la cifra
de 716.862. Gamboa enfrenta a Santa y la ciudad desde el capítulo inicial de su novela. Una muchacha toca a la puerta de un burdel a la mitad de un día de fines de agosto en la agonía del siglo XIX. Gamboa no da en ningún momento oportunidad a Santa de disfrutar la ciudad. Su confinamiento a la ciudad interna del burdel reafirma la victoria de un paraíso artificial, de invernadero, en contraste con la flora exuberante de Chimalistac. En la primavera de 1958 apareció La región más transparente, primera novela de Carlos Fuentes. ¿Por qué titula su obra La región más transparente? La expresión había sido forjada en 1917 por Alfonso Reyes como declaración de principios o invitación al viaje al frente de su visión de Anáhuac. Al elegir la frase, Fuentes está trazando la tesis que habrá de sostener su propuesta ideológica y narrativa. La Ciudad de México se levantó en una zona fatal en su asiento, pero gloriosa en su clima, su cielo. Tierra enfangada, vacilante, veleidosa. Transparencia del aire que no garantiza la transparencia de sus pobladores. Amantes del disfraz, urgidos por hacer de los suyos días enmascarados, por aparentar, por buscarse sin encontrarse, por no dejar de luchar ni siquiera en el aparente estatismo y pasividad de los personajes y situaciones. El gran personaje de la novela es la ciudad, dice el lector, dice la crítica. El barrio de Nonoalco Tlatelolco se incorporó de manera paulatina a la novela, al cine y a la mitología cotidiana como símbolo de la ciudad proletaria. El puente de Nonoalco representaba la diferencia entre la miseria y el progreso. Allí tiene lugar la última escena de La región más transparente. Gladys García, prostituta que representa la carne y el alma de la urbe, desde el puente pronuncia la frase: aquí nos tocó vivir, ya convertida en patrimonio verbal de los habitantes de la inevitable Ciudad de México. Fernando del Paso elige los campamentos ferrocarrileros de Santiago Tlatelolco como escenario de su primera novela, José Trigo. El puente, el barrio y los tipos de Nonoalco aparecen en Víctimas del Pecado, de Emilio Fernández. Y Roberto Gabaldón dirige en 1946 A la sombra del puente, película en la que el personaje central es justamente el desnivel. Concebido para ser emblema de la modernidad y del progreso, primer viaducto de la nueva ciudad, el puente de Nonoalco se convirtió en uno de los hitos que señalaba la división entre el universo de los olvidados y el México pujante de los elegidos. Lejos del fácil y recurrente melodrama del cine de la época de oro, un callejero profesional fue capaz de tocar con su crítica a todos los estratos sociales. Su nombre, Gabriel Vargas. Del mismo modo en que exhibe las excentricidades de los de arriba,
ilustra los ritos de los héroes del quinto patio. Alfonso Reyes afirmó que, entre las legiones de autores de historietas, Gabriel Vargas era el único que merecía tener un sitio en la Academia Mexicana de la Lengua. Vargas fue un caballero andante que supo observar, decantar y traducir ambientes, personajes y situaciones de una ciudad de la que fue testigo y actor durante más de medio siglo. No fue un historietista, sino un historiador. Sin necesidad de acudir al albur o a la palabra altisonante, Vargas registró el habla de México, particularmente de su capital, y creó una serie de voces y expresiones que se encuentran en la memoria colectiva de sus iniciados. La expresión caldo de oso para referirse al pulque, laboratorio de los chimoles para la cocina, patas de hule para el automóvil, zona del aguayón para las caderas montadas en flan, que de tal modo aumentan su movimiento y su gracia. Sus palabras son tan luminosas que parecerían nacidas siempre de la imaginación. A ver, Gabriel, manténgame abiertotes esos soclayos. De la emoción la borola casi pierde el estilo, derramando en cacerola todas las de cocodrilo, pues la noticia que oyó le cayó como de tajo que don Gabriel se mudó para el callejón del Cuajo. Si algo quiso y logró nuestro patriarca Gabriel, fue dar a los pobres cuerpo, nombre, dignidad, escorzo, ánimo, a través de un optimismo fruto de la subversión que nace de burlarse de todo, comenzando por uno mismo. Anda, córrele macuca, pero vete de volada a comprarte las tortillas, si no ya no alcanzas nada. Literatura, ciudad y paisaje. Parece que el orden de los factores nunca ha alterado el producto.